Hola mis queridos amigos, recuerden conectarse al Zoom US. Vamos a hablar del sistema respiratorio, es el que nos permite introducir el oxígeno que se encuentra en la atmósfera y llevarlo a las células y de estas sacar el CO2 producido metabólicamente y regresarlo a la misma atmósfera. Para conocer todo este intríngulis que tiene que ver con el sistema respiratorio, pues debemos conocer algo de la atmósfera, vea. Bienvenidos. La atmósfera es esa capa gaseosa o capa de aire que se encuentra sobre nuestras cabezas. Contiene gases y otras partículas en suspensión que son atraídas por la fuerza de la gravedad. Recuerdan a Sir Isaac Newton, que fue el de las leyes de la gravedad y la energía, etcétera. De modo que vamos a revisar un poco de esto. La atmósfera protege la vida del planeta absorbiendo gran parte de la radiación solar ultravioleta por la capa de ozono. Por eso es que hay que cuidar la capa de ozono. Entonces tanta polución es muy complicada porque va destruyendo la capa protectora, la que nos va a proteger de esa radiación ultravioleta. Vivimos en el fondo de un océano de aire. Esto lo dijo Evangelista Torricelli, refiriéndose a la influencia que tiene la atmósfera sobre nosotros. La materia está compuesta por unas diminutas partículas llamadas átomos. Estos poseen una masa y esa masa tiene un peso. Ese peso genera una fuerza. Si ejercemos una fuerza sobre un área, a eso se le llama presión. Entonces fíjese que, por ejemplo, hay una presión llamada presión atmosférica. Es la fuerza que ejerce esa capa de gases que está por encima de nuestras cabezas sobre la superficie de la Tierra, la superficie del océano, etcétera. Esa es la presión atmosférica. La presión atmosférica, por decirlo así, fue descubierta por Evangelista Torricelli, quien se subió a lo más alto de la iglesia, por allá en el atrio y para arriba, donde estaba el campanario, yo creo, y entonces escogió el metal más pesado que había en ese momento, que era el mercurio, cogió un tubo abierto en ambos extremos, le echó mercurio y vio a ver cuánto se desplazaba, porque él dijo, si esto se desplaza es porque hay una fuerza que está ahí en el aire que lo hace desplazar. Pues encontró que se desplazó 760 milímetros. A eso le llamó una atmósfera. Entonces, una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio, vea. Por un error al grabar, dije el mercurio un metal. No, debe decir el mercurio el elemento más pesado que encontró en ese momento Evangelista Torricelli. Es de anotar que no solamente está la presión atmosférica, sino que en el agua se ejerce una presión que se llama la presión hidrostática y que es mayor que la presión atmosférica, porque es que esa masa de agua es mucho más densa que el aire, pesa más, entonces va a ejercer más presión. Entonces la presión total, si uno está, digamos, allá en el fondo del mar, sería la presión atmosférica más la presión hidrostática. Bueno, hablando de estas presiones, es importante conocer leyes de la física que tienen que ver con la respiración. Por ejemplo, la ley de Boyle. La ley de Boyle relaciona inversamente el volumen y la presión, es decir, que si la presión aumenta, el volumen disminuirá y viceversa, si la presión disminuye, el volumen aumentará. Por ejemplo, en la montaña, que estamos en la altura, la presión disminuye, por ende la presión de oxígeno disminuye,
tenemos necesidad de respirar un poco más porque tenemos menos oxígeno. Pero el volumen está grande. En cambio, cuando estamos allá en el océano, cuando estamos buceando con C, buceando es con C, vea. Cuando estamos buceando, estamos a 10, 15, 20 metros, 50 metros de profundidad, la presión ha aumentado mucho, por ende el volumen es muy pequeño. Es muy importante esto cuando de accidentes de buceo se presentan, porque si las personas no respetan las leyes de la física, como la ley de Boyle, cuando vayan a hacer un ascenso, es decir, que están allá en el fondo, y van a subir hacia la superficie del mar, si ascienden muy rápido, esas burbujas van a ir creciendo, porque la presión a medida que se acercan a la superficie va a ir disminuyendo, entonces ese volumen va a ir aumentando. Ley de Boyle, presión disminuida, volumen aumentado, y nos va a causar problemas.